Bien, empecemos con algunas preguntas. Vamos a ver si tuvieron chance de leerse el material. Y veamos en, en una aplicación como esta, el File Manager, ¿sí? Generalmente él nos muestra que es un archivo, más o menos, con la forma del icono. Por ejemplo, esto que está aquí, que es le ponen una forma de un video, de una cinta de cine, pues uno tiene una idea de que es pues un archivo, ¿no? Además, la extensión también dice que es pues, un MP4, ¿no? Esto que está aquí, el icono, pues, de alguna manera nos dice que es un archivo empaquetado, comprimido. Esto que es un CSV nos muestra un simbolito como de una hoja de cálculo. Esto que está aquí nos indica que es un archivo texto y así sucesivamente. ¿Sí? Los PDF hace una previsualización, las carpetas también hace una previsualización de su contenido. Entonces, pues de esta manera es un poco rápido ver que puede ser el tipo de un archivo. Pero en una consola, cuando hacemos ls, pues no sabemos el tipo de un archivo, salvo que tenga una extensión, ¿no? Y sin embargo, eso no es garantía. Eso no es garantía de que un archivo pueda ser de un tipo, ¿no? Vean que, como les dije en la clase pasada, la extensión aquí no importa. Un archivo puede tener un punto, puede ser considerado un carácter cualquiera dentro del nombre del archivo. Así que las extensiones pues no van a significar nada, pero sí podemos tener una forma de cómo saber de qué tipo es un archivo. Entonces, volviendo a las preguntas, alguien que se haya leído el material, ver si puede responder. ¿Cómo hacemos en una consola para saber de qué tipo es un archivo sin basarnos mucho en la extensión? Porque pues ya ven que la extensión no es eh, algo que garantice que un archivo sea de un formato determinado. A leer la cabecera del archivo. Se puede leer la cabecera del archivo. Vamos a ver, ¿con qué comando? ¿Cómo vemos la cabecera de un archivo? Tail. Tail es cola, cabecera es head. Entonces veamos, por ejemplo, esto que es un PDF. Entonces, pues no es muy claro de qué tipo puede ser esto un archivo, ¿no? Al principio dice que es un PDF 1.4, pero no estamos seguros. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta?
Se puede utilizar el comando file. Perfecto, ese es el que estábamos buscando. ¿Sí? Ese comando dice que es un PDF. Y podemos, por ejemplo, aplicarlo a todos los archivos de una carpeta. Y entonces dice, bueno, esto es un Open Document Text, .odt. Esto es un PDF. Esto es un archivo texto en formato UTF-8. Esto es un directorio. Esto es un Open Document Drawing. Esto es una imagen PNG. Esto es un script shell. Y esto es un archivo Excel. Entonces, el comando file permite saber de qué tipo es un archivo. ¿Vale? Y ahora vamos a probarlo con este. Dice que es un archivo vacío. Así que en realidad no tiene nada. No es ni JPG, ni GIF, ni XML, ni PDF. Es simplemente un archivo vacío. Ven, no tiene tamaño. Y file sabe perfectamente que es algo que no tiene contenido. Dice que está vacío. ¿Vale? Bien. Nosotros habíamos visto cómo gestionar directorios o carpetas y vamos a ver cómo gestionamos archivos. Archivos dentro de una carpeta. Ya vimos Profe, que... esto no sé Sí, si antes de avanzar, es que tengo una pregunta con la clase pasada, ¿sí? sí, señor, O dígame. sea, es que al final usted estaba utilizando el comando rename, ¿sí? Que era Correcto. para muchos, pero no me quedó muy claro cómo es la sintaxis, ¿sí? Porque hay una parte donde usted lo intenta hacer y no le funciona. Entonces, me gustaría saber cómo es que funciona, si luego, o sea, cómo es el orden que se debe colocar. Vale, como yo les dije, rename, todos los comandos tienen un manual, ¿no? Profe, que para interrumpirle, un compañero está esperando. Ah, perdón, gracias. Gracias. Bien, entonces rename lo usamos y lleva tres argumentos. Uno es la cadena original que uno quiere cambiar. Luego viene la cadena por la cual la queremos cambiar. Y después vienen todos los archivos que queremos cambiar. O sea, ¿qué queremos cambiar? ¿Qué es lo que queremos poner nuevo? ¿Y a cuáles archivos? Recuerden que interrogación sustituye un carácter. Asterisco sustituye una cadena de caracteres. Entonces, aquí tenemos en el manual un ejemplo. Tenemos varios archivos. Y los archivos FW1, FW9, así hasta 278. Entonces queremos cambiarlo. Esta primera parte que es fija de todos por FW00. ¿A quién? A todos los que tengan FW y sigan un carácter. Y después vamos a cambiar a todos los que tengan FW por FW0, a todos los que tengan el nombre que sea FW 2 caracteres.
Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer ese ejemplo justo que estamos viendo. El rename, ese comando no está presente en todas las distribuciones. Ustedes lo tienen que instalar. Y a veces él tiene un comportamiento diferente. Así que ustedes tienen que asegurarse ejecutando el comando man rename para que puedan ver cómo es su ejecución. Entonces, vamos a aprovechar. Bueno, ¿qué hace el comando sec? Sec viene de sequence en inglés y lo que hace es mostrar los números de un número Profe, inicial. disculpe, ¿ese ¿Cómo? lenguaje cuál es? ¿Cómo? ¿Ese lenguaje cuál es? Este ¿O a lenguaje qué es, sintaxis pertenece? el lenguaje se llama lenguaje shell. Ah, vale, vale. Sí, ese lo habíamos mencionado. Y lo vamos a revisar. En el material está. Ustedes pueden ir estudiando cuáles son las propiedades, los elementos de este lenguaje. Pero básicamente, nosotros podemos tener algunas estructuras de decisión, algunas estructuras de repetición. Podemos también hacer algunas funciones o métodos allí adentro y básicamente un programa en Shell es simplemente un archivo texto con comandos de estos que estamos utilizando adentro. ls muestra el contenido en directorio. Por ejemplo, date muestra la hora y fecha. Y cal muestra pues el calendario, ¿no? Son comanditos ahí sencillos. Entonces, si nosotros agarramos y hacemos un archivo texto, vamos a llamarlo shell script 1, le ponemos .sh para decir que es shell, y ponemos date cal ls. Le tenemos que dar permisos de ejecución. Esta admiración numeral, admiración dólar significa que va a agarrar el último argumento del comando anterior, pero eso vamos a dejarlo para luego. Y ya, entonces podemos ejecutar todos esos comandos que están dentro de ese archivo que llamamos shell script. Y primero ejecuta date, después ejecuta cal y después ejecuta ls. ¿Sí? Son comandos. Entonces, un shell script es un archivo texto que contiene comandos Linux. Por supuesto, tenemos estructuras de decisión y estructuras de repetición y otras estructuras interesantes dentro de este lenguaje de programación. Están en el material, como les dije, ustedes pueden ir leyendo, la idea es adelantar y que yo no esté aquí hablándole a ustedes, sino que vayamos practicando. Ok, entonces íbamos con el comando rename. Vamos a introducirles un comandito que es sequence, que lo que hace es pues mostrar los números del 1 al 5. Los números que uno le diga desde un inicio hasta un final. Vamos a saltarnos unas cuantas secciones del material
y voy a hacerles un programa ahí mismo en la línea de comandos que ponga los números del 1 al 20. Y ahora esto lo que va a hacer es, esto no es un for como en los lenguajes tradicionales. Esto no es un for que tenga un contador. Esto es un for que va a iterar sobre una lista. Y entonces, la variable i va a valer un elemento de la lista en cada iteración. En este caso va a valer uno de los números que nosotros le indicamos. Esta vez le estamos haciendo desde el 1 al 20. ¿Qué estamos haciendo? Touch lo habíamos visto en la clase pasada, que lo que hace es crear un archivo vacío nuevo. Y vamos a crear archivos que se llaman foo, $i, y va a ir desde 1 hasta 20. Cuando le decimos done, entonces tenemos nuestros 20 archivos foo. ls foo asterisco, ls foo un carácter. Vean que están los foo del 1 al 9. Y después le decimos foo 2 caracteres. Entonces van a estar los archivos que llaman foo del 10 al 20. ¿Preguntas? No estamos haciendo nada nuevo excepto este programa que se los estoy adelantando, pero lo utilicé fue para crear 20 archivos que tengan un nombre foo como base y después va un número del 1 al 20. Pudimos haberlo hecho a mano. Sí, pero eso es muy fastidioso. Entonces, por eso utilizamos este programita. Ok. ¿Para qué hacer estos archivos foo? Bueno, para hacer los ejemplos que salen en el manual de Rename. En el manual de Rename, sí, yo lo hice con 20, pero aquí hay, se supone que tenemos unos archivos que van del 1 hasta el 278. Y entonces lo que queremos es tener unos archivos que vayan del foo001 hasta el foo278. Es una de las cosas que yo le decía en la clase pasada. Lo tenemos allí apenas hasta el 20. Entonces, lo que queremos es que este foo1 sea esta vez foo01. ¿Vale? foo01 y así todos desde el 1 hasta el 9, que son los que tienen, ¿cómo podemos hacer referencia? Bueno, los que tienen un solo carácter después de foo. Por favor, el que no entienda, pregunten. Profe, no entiendo. Díganlo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Un segundito, denme 30 segundos.
Ok, entonces vamos a utilizar el comando rename. Vamos a cambiar foo por foo0. ¿A quiénes? A todos los que se llamen foo y que tengan un solo carácter después. Repito, vamos a cambiar la cadena de caracteres foo por foo0. ¿De qué archivos? Todos los archivos que tengan la cadena foo en su nombre y un solo carácter más. Entonces, ahora hacemos foo asterisco y vean que tenemos foo01, foo02, foo03, foo04, 5 hasta el 9 y después 10. Y antes teníamos estos de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, el ejemplo está con más de 200 archivos. ¿Sí? Aquí lo hacemos hasta 20 para que observen cómo trabaja ese comando. Podríamos revisar, bueno, de qué tipo son los archivos que se llaman foo1 o bueno, foo0. Cualquier otra cosa. Ahí están todos vacíos porque los creamos con touch. ¿Vale? Entonces son tareas que no podemos hacer con esta cosa. ¿Sí? Con un explorador de Windows, con un file manager cualquiera, no lo podemos hacer. Y esa es la idea de esta introducción a la línea de comandos de Linux, porque ustedes pueden hacer tareas sumamente complejas de una manera muy rápida y muy sencilla. Ok, entonces sigamos con la gestión de archivos. Bueno, ¿Profe? sí, dime. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera, si no hubiera puesto un interrogante sino un asterisco? ¿Qué hubiese pasado? O sea, a los archivos que terminaban en 2 dígitos, entonces también le agregaba un 0. Sí, claro, le hubiera agregado un 0 a todo el mundo. Porque Ah, a asterisco significa una cadena. En cambio, interrogación significa un carácter. Profe, eso sería como expresiones regulares. ¿Sería cómo? Como expresiones regulares. Sí, sí, claro. Mm. Interrogación y asterisco son comodines que le permite a uno hacer expresiones regulares. Listo, gracias, profe. Profe, me surgió una duda, ¿sí? Ahí se hace como teniendo como una secuencia antes o sea, en el archivo todo decía foo, ¿sí? Ajá. Pero entonces, digamos, yo tengo los archivos del 1 al 5. Ajá. Entonces, quiero a todos ponerle .jpg. Muy bien. Entonces, me imaginé, puedo ponerle a todos antes un 0 y luego ponerle lo de JPG, o cómo hago para que todos tengan el JPG. Es que lo estoy intentando aquí como en la máquina y no, o sea, no me hace ningún cambio. O sea, estoy colocando donde rename asterisco, o sea, que todos. Luego que me coloque un 0, que me lo reemplace por un No, 0. fíjate que primero va la cadena que ya existe, ¿no? Lo que tú quieres cambiar. Después va la cadena nueva, cómo va a quedar el archivo. Después va el conjunto de archivos sobre los cuales quieres aplicar este cambio. Sí, Tú profe, pero tú si no puedes ninguno decir tiene, rename asterisco. ya no le puedo decir un rename asterisco, o sea, que me renombre todo lo que haya en esa carpeta.
Pues esto sería, sí, no, o sea, aquí va a agarrar todo lo que existe, pero tú le estás diciendo asterisco, ok, y después le vas a poner qué, 0 asterisco. O sea que 0 y lo que haya después, o sea, lo anterior que antes tenía. pero O cómo es que puede sería que eso. se confunda, ¿no? Mira la sintaxis del comando. Primero viene una expresión, el reemplazo y después los archivos. No, con rename no lo podrías hacer porque esta expresión tiene que ser bien definida, ¿no? Ah, o sea, entonces con el comando no se podría. Con este rename no. O sea, podríamos hacerlo con combinación de comandos. Profe, eso que dice, ¿uno puede combinar comandos? Por supuesto. Y ese es el poder de esta línea de comandos, este interpretador, este shell, esta consola. Y vamos a tratar de revisarlo. Porque es que después es que se pone divertido. Profe, yo tengo una duda. Sí, Usted ejecutó el archivo de shell con un punto y división y yo lo hacía con un shell y el archivo. O sea, sí, porque vamos a recordar el LS, ¿sí? El LS tiene, o sea, ya describimos qué es lo que hacía, qué es lo que la información que nos mostraba, ¿sí? En la clase pasada. El dueño del archivo, el grupo al que pertenece ese dueño, que en este caso es igual al nombre del dueño, el tamaño, fecha y hora de última modificación y el nombre. Pero al principio hay unos caracteres raros. Esos caracteres son los permisos de el archivo. Estos permisos están divididos en tres tipos de permisos: lectura, escritura y ejecución. Después viene lectura, escritura, ejecución. Lectura, escritura y ejecución. Cuando tiene una R significa que la lectura está activada. Cuando tiene una W significa que la escritura está activada. Y cuando tiene un menos, un guión, significa que el permiso no está activo. Vean los permisos del script que acabo de crear. Tiene lectura, escritura y ejecución, lectura y ejecución, lectura y ejecución. Ahora, ¿por qué 3 veces los permisos? Los permisos de un archivo en Linux y en cualquier otro Unix se dividen en permisos del dueño, permisos del grupo y permisos del resto de los usuarios. ¿Vale? Nosotros vamos a tener que modificar permisos, ya sea para el dueño del archivo, para el grupo o para cualquier otra persona. Profe, por lo que veo son solo 3 permisos de lectura, escritura y ejecución. En principio sí. Y hay otros tipos de permisos que, bueno, eso los podemos ver luego. Pero esos son los más útiles, ¿no? Lectura, escritura y ejecución. El primer carácter aquí es una previsualización de lo que es un archivo. Vean que dir1
aparece una D de directorio, ¿no? Y lo demás son archivos comunes. Hay otros caracteres aquí que pueden dar una idea de lo que es un archivo realmente, pero pues es un mecanismo muy sencillo, ¿no? No nos permite ver más allá de eso. El comando file es lo más confiable que nosotros tenemos para ver de qué tipo es un archivo. Bien, entonces sigamos con el rename, que les causó curiosidad. El rename, como dice el manual, usted tiene que tener una base, es decir, la expresión base por la cual usted va a manipular los archivos. Después viene el reemplazo. ¿Por qué va a cambiar esto? Nosotros cambiamos foo por foo0. ¿A quién se lo cambiamos? A todos los archivos que tenían apenas un carácter después de la palabra foo. Como los archivos después de foo10 ya tienen 2 caracteres, entonces pues no entraban dentro de la acción del comando rename. Ok. Luego les pongo a hacer ejercicios para que vayan practicando esta parte. Sigamos. ¿Cómo entonces nosotros vamos a gestionar archivos? Recuerdan que en la clase pasada, en la gestión de carpetas, nosotros... Vamos a poner aquí, gestión de archivos. Nosotros allí vamos a tener que hacer copiar archivos, renombrar y mover archivos, eliminar archivos, ver atributos de archivos, ver atributos, que ya lo vimos con el ls-l, tal vez ver el contenido de archivos. En este caso serán solo archivos texto, los que nosotros podemos manejar más cómodamente en una línea de comandos. Y, por supuesto, podríamos editar archivos, esta vez también texto, solamente texto. Esas son más o menos las tareas para la gestión de archivos. Profesor, ¿ahí no entraría también buscar? Buscar archivos, sí. En este caso podemos buscar archivos o directorios. ¿Alguna otra actividad que se les ocurra? Bien, estas son las tareas básicas. ¿Cómo copiamos un archivo? Con cp, archivo original, archivo nuevo. Entonces, simplemente le sacamos una copia a este archivo y la copia se va a llamar así. Vamos a hacer una prueba. Shell como primer vean que estoy usando el comodín, significa, bueno, liste todo lo que termine en SH. Asterisco significa, bueno, todo lo que haya detrás, inclúyelo, pero tiene que terminar en SH. Entonces tenemos aquí la copia que sacamos y tenemos el script original que hicimos. De esa manera copiamos. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a llamarlo así. Este archivo que se llama primer shell lo vamos a poner como shellscript.sh copia. Entonces tenemos el script original y después la copia.
que inicialmente lo habíamos copiado con este nombre. ¿Cómo lo borramos? Con el comando rm. ¿Cómo lo movemos o lo renombramos? Con el comando mb y funciona igual que para las carpetas. ¿Sí? Si no le especificamos un camino antes, pues lo va a dejar allí en ese directorio. Y si no, pues lo que va a hacer es moverlo del directorio donde está a ese otro directorio. Copiar, eliminar, mover, renombrar, ver atributos con ls-l. Y ahora, ¿cómo vemos el contenido de un archivo texto? El primero de ellos es cat. Me muestra el contenido. Pero cat, si fuera un archivo largo, vamos a hacer un archivo largo aquí rapidito. Profe, Sí, hay uno que yo he usado, lo he tenido que usar algunas veces, pero sí. no sé bien, es parecido, que se llama Nano, pero no sé realmente de qué Ah, sí, trata. sí. Ya ahorita hablamos de él cuando lleguemos a la edición de archivos. Vale. Ok, entonces, ahora este archivo shell script tiene 1000 líneas, o bueno, 3000 líneas. Y vean que cat pues, me está mostrando las 3000 líneas, pero no me los muestra de forma adecuada, que yo lo pueda ver. Entonces podemos utilizar more, que me los va a mostrar página por página. Y con la barra espaciadora vamos a ir visualizando página por página el contenido de ese archivo. Vean que cuando llega al final se sale el comando more. Pero hay uno que no sé si entienden el chiste. Ese era more. Ahora el comando les, me imagino que los que hicieron el comando lo hicieron a manera de chiste. En vez de ser more es les. Es un chiste en inglés. Malo, por cierto. Nos permite devolvernos. Con barra espaciadora mostramos la página siguiente y con B alta mostramos la página anterior. Y así podemos ir por el archivo. Además, este nos permite buscar cadenas de caracteres. ¿Sí? Simplemente escribimos slash, date, la palabra que queremos buscar y nos resalta todas las ocurrencias de esa palabra en el archivo que estamos visualizando allí en pantalla. Él no se sale, llegamos al final, fíjense que ahí dice fin, pero él no se sale. Tenemos que presionar la tecla Q para salirnos de les. Les es más versátil que more. Y por supuesto mucho mejor que cat. Bien. Otros comandos que son más especializados o más chéveres para visualizar el contenido de un archivo. Archivo texto, por supuesto. ¿Cuáles son esos comandos? Por ejemplo, head va a mostrar las primeras 10 líneas de un archivo. Head, cabeza, y también tenemos cola. Muestra las últimas 10 líneas de un archivo. Por supuesto, esos comandos, como todos los otros comandos de Linux, no solamente hacen eso, ¿no? Yo puedo decirle, bueno, yo quiero ver no solamente las primeras 10 líneas, quiero ver las primeras 20 líneas. O no quiero ver las últimas 10 líneas, sino las últimas 20 líneas. Con el comando man, ustedes pueden revisar todo lo que hace un comando. Vean que es bastante
bastante poderoso, hace más cosas de lo que yo les estoy explicando aquí. A mí la ayuda me aparece en inglés, les repito, porque pues, yo instalé el sistema operativo en inglés, pero si ustedes lo instalan en español, toda la ayuda va a estar en español. Ok. Podemos combinar estos comandos para hacer, para mostrar el contenido de un archivo como si estuviéramos aplicando filtros. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros comandos podemos tener para ver el contenido de un archivo? Hay uno que es fundamental, por ejemplo, grep. Grep va a buscar una palabra dentro de un archivo. Por ejemplo, vamos a buscar grep cal en shell script y muestra todas las líneas que tiene el archivo shell script donde aparece la palabra cal. Podemos decirle, bueno, yo quiero saber cuál es el número de la línea donde aparece esa palabra. Y entonces ahí está. El número de las líneas donde aparece la palabra cal. Claro, el archivo es bien sencillo, entonces no estamos obteniendo nada. En ese caso, déjenme hacerles un dibujo aquí. Si nosotros tenemos un archivo texto con muchas líneas, ¿sí? Tenemos nuestro archivo texto, ya que me salió como feo. Grep va a agarrar y me va a hacer una selección como en sentido horizontal, en líneas. Va a agarrar, por ejemplo, esto. Sí, ahí aparecen las palabras que nosotros estamos buscando, ¿vale? Bien, hay otro comandito que también es bastante útil, pero para eso necesitamos construir un archivo que nos sirva. Vamos a ver, vamos a usar sec del 1 al 1000. Eso es escribir los números del 1 al 1000. Pero yo los voy a guardar en un archivo. Esto que está aquí es una de las propiedades de los shell que ya se las explico, que es la redirección de entrada, salida y despliegue de errores. Vamos a llamarlo datos 1. Y después vamos a poner 1000 números más en datos 2. Datos 1. Ahí están los 1000 números. Y ahora vamos a pegar estos archivos. Datos 1 y datos 2. Y ven que aparecen uno al lado del otro. Entonces vamos a decirle que lo queremos guardar ahora en una cosa que se llama datos 3.
Es decir, que esta salida que está aquí no me aparezca por la consola, por la pantalla, sino que lo va a redirigir hacia un archivo que se va a llamar datos 3. Y entonces allí tenemos nuestro archivo datos 3 con 2 columnas, 1000 líneas de números del 1 al 1000. Ok, ahora nosotros le podemos decir, bueno, yo quiero que me los pegue, pero no quiero que sea por un tabulador, sino por 2 puntos. Ahí ya me equivoqué, no me acuerdo. La opción que estaba buscando es menos D, no menos T. Y ahora veamos datos 3. Sí, son las 2 columnas, pero esta vez están separadas por 2 puntos. Esto me sirve como insumo para el siguiente comando, que se llama, ya vimos que paste pega archivos uno al lado del otro y que lo podemos guardar en otro archivo, con la redirección de la salida. Así como tenemos paste, también tenemos cut. Pero cut funciona así como grep me extraía información de esta manera, cut me va a extraer información de esta manera en el archivo. Entonces vamos a poder cortar el archivo de manera vertical y grep podría cortarlo de cierta manera en forma horizontal. Entonces aquí le vamos a decir que, por supuesto, los archivos texto con los que vamos a trabajar deberían tener un formato particular. En este caso, pues hemos hecho a propósito este archivo datos 3 que tiene una columna, 2 puntos y otra columna. Cada columna es una secuencia de números del 1 al 1000. Lo mandamos a separar por 2 puntos y esta vez yo quiero, bueno, yo voy a decirle, voy a cortar de manera así vertical el archivo, pero le voy a decir que el delimitador de campos es un 2 puntos y que quiero la primera columna. ¿De dónde? De datos 3. Y ahí lo sacamos. Podríamos decirle, si tiene más campos, bueno, yo quiero los 2 campos. O puedo decirle, bueno, quiero el segundo campo o segunda columna. Entonces también tenemos otro comandito interesante que es el comando cut. Hay muchísimos comandos. ¿Cuántos comandos hay? Todos los que están en esta carpeta. Dependiendo de la instalación de Linux, ustedes van a tener allí muchísimos comandos. Ese no es el único sitio donde hay comandos. También hay comandos en esta otra carpeta. Y también hay comandos en esta otra carpeta y esta otra. En general, estas son todas las carpetas donde hay comandos en Linux. Puede que haya también en user local bin, pero estos serían comandos que uno instala por cuenta propia y no que vengan con el sistema operativo. Ok, entonces empecemos con las propiedades. Ya vimos, bueno, hay un comandito también chévere
que significa word counter, que me puede contar cosas dentro de un archivo. ¿Qué cuenta? Cuenta líneas, palabras y caracteres. Uno le puede decir, bueno, yo quiero saber solo las líneas. O yo quiero saber solo las palabras. O yo quiero saber los caracteres. Bueno, pues apenas les estoy mostrando algunos de los comandos interesantes que hay aquí en Linux. Allí en el material tienen otros bien útiles, por ejemplo, sort y otro que es unique. Ahora se los explico y les muestro unas tareas más o menos complejas para poder utilizar estos comandos. Por supuesto, vamos a suponer que tengamos un archivo del 1 al 100 en datos 4 y los vamos a desordenar, datos 4. Vean que quedó un poco desordenado. Bueno, yo le puedo decir, ordéneme el contenido de datos 4. Todavía no está ordenado, ¿no? De cierta manera para nosotros. Pero sí está ordenado. Está ordenado alfanuméricamente porque él considera que esto no es un 1, sino un carácter 1. Sí, viene el 1, el 10, el 100 y después el 11, el 12, 13 y así. Pero si nosotros queremos... ¿Profe? Sí. Qué pena, esto, datos 4 es como una variable local. No, no es un archivo que yo acabo de crear. Ah, Lo ok. creé con este comando. Profe, y por ejemplo ahí la extensión del archivo. Ah, no importa, es que la extensión no sirve. O sea, como les dije, la extensión es para que algunas aplicaciones puedan llevar cierto orden de las cosas. Pero para... Pero entonces un archivo no necesariamente debe tener extensión. No, es que mira este archivo. ¿Cuál es la extensión de ese archivo? PDF, pero pues sí, ya le entiendo. No, no, no es nada, es un archivo vacío. Vamos a hacer una cosa. Para que terminen de entender el asunto. Me estoy copiando una imagen, ¿no? Es una imagen PNG. ¿Vale? Por ahí la tenía guardada y me la copié para acá. Vean que estoy utilizando cosas que vimos en la clase pasada. Estoy copiando una imagen que se llama screenshot 001.png que estaba, y estoy utilizando esta vez un camino relativo porque no empieza en slash. Esta vez empieza en tilde. ¿Alguien recuerda que era tilde? Home. Exacto, home. Entonces, estoy copiando en una carpeta que se llama TMP, que está en mi home, que en un archivo que se llama screenshot 001.png y lo copié aquí. ¿Vale? Y con el comando file, pues yo sé que es una imagen PNG. Pero ¿qué pasa si... Bueno,
Bueno, yo le cambio la extensión. Ahí está JPG. Y uno por la extensión podría creer que, bueno, eso es una foto en JPG. Pero, ¿qué dice este señor? Él sigue diciendo que es una imagen PNG, sin importar la extensión. Es lo que quiero que ustedes entiendan. Aquí las extensiones no son muy importantes. Le puedo cambiar el nombre. Y uno podría creer que es un PDF. Pero File sigue diciendo que es una imagen PNG. Profe, ¿y cómo File sabe que es una imagen PNG esa información? ¿Cómo, de dónde la extrae? Ah, no, porque File es un comando inteligente y él sí lee el contenido del archivo. Y en base a unos formatos preestablecidos, él sabe que es un tipo de archivo u otro. Vale, vale. Vamos a poner una analogía. Vamos a suponer que a ti te entregan una bolsa que dice azúcar por fuera. Sí, pero entonces tú eres bien curioso y abres la bolsa y lo pruebas. Y resulta que era sal. Entonces, el contenido, tú estás viendo que es estás probando el contenido, y entonces sabes que es sal y no es azúcar, a pesar de que la bolsa diga que es azúcar. Entiendo. Bien, entonces, es más o menos así como actúa File. Llega, abre la bolsa y prueba el contenido. Mira, esto es azúcar. No, esto es sal. Por eso es mucho más confiable que el File Manager. Incluso, el File Manager sí se basa en extensiones para más o menos ver qué es esto, qué es cada archivo. Ok, ¿en qué íbamos? Antes de que les volviera a explicar lo de las extensiones. Preguntaron que cómo había, que si datos 4 era una variable. No. Datos 4 Sí. es un archivo que yo creé con los números del 1 al 100. Los edité con un editor de texto y desordené el contenido. Y lo ordenamos. Pero esta vez lo vamos a ordenar diciendo que lo que hay dentro son números con la opción "-n". Y vean que ahora sí está ordenado como es. Entonces son comandos que tenemos por allí, hacen cosas muy sencillas. Ahora vamos a ver las propiedades del shell de la consola que nos va a permitir combinar esos comandos. ¿Cuáles son esas propiedades? Antes de ver esas propiedades que nos permiten combinar, vamos a ver que los shell uno los puede configurar con variables de ambiente. Nosotros accedemos al contenido de una variable poniéndole un $, antes. Echo es una especie de print, ¿sí? Mostrar el contenido de una variable. Entonces allí tenemos que esta variable PATH tiene adentro todo esto. ¿Cuál es el uso de esta variable? Es un uso muy importante porque en todos estos caminos, vean que están separados por un 2 puntos, y son caminos, es donde el shell, el mismo shell, va a buscar los comandos. Recuerden que yo les había dicho que había una serie de directorios donde están todos los comandos del sistema. /bin, /user_bin. Profe, una duda. Sí. Bin parece como un estándar de algo. ¿Eso qué significa?
No, bin significa binary. Donde están los binarios del Ah, sistema, que uno los puede ejecutar. vale, vale. Profe, Sí, una cosita es que el audio se está escuchando como raro. sí. Sí, Sí, como viento. Ah, ya va, un segundo. Que está haciendo calor y puse el ventilador, lo siento. ¿Se oye mejor? Sí, ya está mejor. Ok. Entonces, eso es la ventaja de dar clases en las casas y de ver clases en las casas. Uno está más cómodo. Bien. Entonces, todos estos sitios que están aquí, todos estos caminos, son donde este shell que estoy usando va a ir a buscar comandos. Por ejemplo, si yo escribo MATLAB, me dice, no, ese comando no existe. Y es porque este camino no está en esta variable path. Como no está, entonces no encuentra el comando MATLAB. Tendría que decirle el camino exacto para que él lo encuentre y lo pueda ejecutar. Bien. Hay otras variables, por ejemplo, home. Home tiene el camino donde es nuestro directorio hogar. Y todas las variables que nosotros tenemos configuradas se pueden ver con la ejecución del comando env. Profe, qué pena. ¿Y con MATLAB por qué tuvo que hacer eso? Ah, porque no lo tengo en el camino. O sea, en el path. Aquí, en el path. ¿Dónde está el path? Echo $path. Aquí en todos estos caminos no está user local MATLAB, MATLAB 19C, bin. No está. Ah, listo, profe. Les recuerdo, la variable path tiene todos los caminos donde el shell va a buscar los comandos sin necesidad de escribirlo completo, ¿no? Con el camino ya sea relativo o absoluto. ¿Recuerdan qué significaba punto? ¿con la rayita o punto solo? Es punto solo. Con el slash. No, es punto solo. Tenemos, ¿Directorio actual? sí, directorio actual, correcto. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ejecutar este script, ¿sí? Dice, no, no está. ¿Por qué no está? Porque el directorio actual no está. Es decir, aquí donde estamos parados, no es un camino que esté aquí en todos estos. Entonces, pues él no encuentra ese shell. Entonces tenemos que decirle que el camino exacto donde está. Por eso le ponemos ./ shell script y ahí sí lo ejecuta. Es como el MATLAB, ¿no? El MATLAB no estaba. Pero en este caso le estamos diciendo ./ Profe, una duda. ¿Usted ahorita ahí actualmente en qué directorio está? Yo estoy en un directorio por allá en Vale, y por ejemplo, ahí donde dice su nombre, Andrea, el nombre Andrea, ¿por qué no le sale el resto de la ruta?
Ah, porque a mí me fastidia. Porque a veces cuando estoy aquí, entonces el prompt me queda a la mitad de la consola y apenas me queda un poquito de espacio Ah, para... usted lo cambió. Sí, y yo creo que se los mostré. ¿Cómo cambiar? El prompt es algo de lo que uno puede cambiar con las variables de ambiente. La variable de ambiente se llama PS1. Y vean que el prompt ahora es un numeral. ¿Vale? Vale. Bien, entonces, ¿por qué punto no está en el path? Nosotros podríamos agregarlo, ¿no? Export. Cuando lo estamos asignando no tenemos que poner el dólar, ¿no? Es solamente cuando vamos a hacer referencia a lo que vale. Entonces, vamos a poner esto así. Voy a agregar el directorio punto. Es decir, donde estoy parado, no importa donde estoy parado, ahí va a buscar comandos. Y después le voy a poner lo que tenía antes. Es decir, path vale lo que tenía antes más punto, pero el punto lo pone al principio. Aquí está. Al principio de todo. Eso podría ser más conveniente, pues yo agarro y escribo mi nombre del script y lo ejecuta, ¿no? Sí, ponerle el punto slash antes. Pero ¿qué pasa si un usuario está navegando por allí, se va, por ejemplo, CD a casa de Home Pepito, ¿sí? Y resulta que Pepito es un sinvergüenza y llega y escribe un script que se llama ls. Y dentro del script pone esto. Ah, y le da permisos de ejecución a ls. Cuando yo ejecute ls, el ls que va a ejecutar es el script que está allí en ese directorio hogar. Y no es el comando ls que está en /bin. Qué chévere. Y entonces cuando yo le doy ls, me dice algo raro, ¿no? Y le vuelvo a dar ls y ya no hay nada. Eso se llama, había todo esto, ¿no? Se salvó dir 1 porque lo que había dentro del ls era rm asterisco. Si hubiese habido rm menos rf asterisco, entonces también borra dir 1. Entonces, esto que está aquí, este puntico inofensivo, vean lo peligroso que es. Por eso no va en el camino el directorio punto. Porque alguien nos puede poner un caballo de Troya, que es más o menos el nombre que se le da a el tipo de cosas que hice. ¿Sí? Una cosa que parece algo, pero no lo es, y hace otra cosa. ¿Bien? Entonces, esto que estoy haciendo aquí dura mientras que yo tenga mi shell. Y cuando yo lo termino con control D o con exit, pues esos cambios se eliminan. Ok. Ya no está a punto al principio, entonces ya es seguro trabajar con esta consola.
¿Cómo hacemos que los cambios se mantengan? Pues uno todas las variables de ambiente las puede configurar en un archivo que se llama bash rc, si uno está usando una consola bash, o si está usando cualquier otra consola general, puede ser en profile. Y esos archivos pues tienen variables de ambiente que sirven para algo. ¿Sí? Uno agrega, por ejemplo, quiere agregar alguna carpeta a la variable path, pues entonces lo hace de esta manera, lo escribe dentro de ese archivo y ya todas las consolas que se abran de ahí en adelante van a tener esa otra carpeta incluida en la variable path. Hay, como les dije, hay muchas variables. Hay una que controla el tamaño del historial. Hay una que controla el idioma de la consola. Hay una que dice cuál es el editor por omisión. O sea, uno puede controlar muchísimas cosas con las variables de ambiente. Hay algunas aplicaciones que incluso utilizan variables de ambiente para funcionar. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Ok, entonces ya les expliqué más o menos las propiedades de la consola. Vamos ahora a ver las propiedades que nos permiten combinar comandos. Entre ellas tenemos redirección de entrada, salida y errores. Tenemos secuenciamiento de comandos. Y tenemos pipes, que en español podríamos traducirlos como tuberías, encauzamiento, no recuerdo qué otro nombre. Entonces, veamos primero la redirección, que ya les había mostrado un ejemplo. ¿Sí? ls muestra el contenido de un archivo, pero si le digo ls mayor a un archivo, ven que ya no sale la salida por la pantalla. Ahí hay un archivo y ahora archivo tiene lo que hubiese sacado el ls. Yo puedo agregar al final de un archivo y se va poniendo el contenido nuevo al final de ese archivo. Profe, ¿qué sea el mayor ahí? Agregar al final. Agregar al final. Por ejemplo, calendario mayor archivo. Vean que acabo de ejecutar cat archivo, ¿no? Y él tiene esto. Y después tiene esto. O sea, este es todo el contenido. Pero si ejecuto el comando calendario y le digo que lo guarde en archivo, tiene el calendario, ¿no? Y todo lo que había antes se perdió. Es decir, un solo mayor va a crear archivo
si no existe o a sobreescribirlo si existe. Profe, para uno, por ejemplo, revertir una orden, ¿Qué? Depende, ¿de qué orden? por ejemplo, ese comando que hizo, regresarlo no se puede. No, porque él está sobreescribiendo, ¿no? Y recuerden que aquí es difícil, o sea, es difícil, no, es prácticamente imposible desborrar algo, ¿no? Porque aquí tú estás borrando el archivo que existía y le metiste nuevo contenido. ¿Por qué Ya sucede veo. esto? ¿Por qué sucede esto? Ah, 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 mm. En Windows, ¿sí? Nosotros vamos a tener que los sistemas de archivos se encuentran en unas tablas. Esas tablas tienen pues, todos los atributos que puede tener un archivo. Por ejemplo, el nombre. Aquí va el nombre. Tiene tamaño, hora de modificación, todo eso. Y al final, pues, tiene unos apuntadores a donde está el archivo realmente en el almacenamiento. Entonces, sistemas de archivos como el FAT32 y cosas de esas, el NTFS no recuerdo, lo que hacen es poner, este archivo se borró. Una marca, ¿no? En la tabla esa de ellos. Entonces, uno puede hacer programitas que llegue y lee la tabla y dice, bueno, mire, aquí un archivo se borró y yo quito la X y pongo una B y entonces, como estos apuntadores están aquí intactos, pues yo puedo ir al donde está el disco duro y tener allí todavía mi archivo. En cambio, en los sistemas de archivos de Linux, que son pues muchos tipos de sistemas de archivos, por ejemplo, XT2, XT3, XT4, XFS, JFS y ReiserFS y muchísimos. Uno puede formatear un disco en Linux con todos estos formatos. Entonces, todos estos sistemas de archivos se basan en una cosa que se llama inodos. ¿Por qué no escribe? Ok. Y eso es una estructura de datos. Que todos esos sistemas de archivos que les mencioné
Y es una estructura de datos que tiene, pues, qué sé yo, de nuevo, el nombre, el tamaño, etcétera, etcétera. Y tiene los apuntadores al disco duro. Igual que en las tablas de Windows. Estos apuntadores pues van al disco duro, ¿no? Para ver dónde está el archivo realmente almacenado. Cuando uno ejecuta RM, lo que hace es borrar el inodo. Al borrar el inodo, estos apuntadores se pierden, ya no están más. No los podemos recuperar. Claro. Y entonces, como no los podemos recuperar, pues ya no sabemos dónde está el archivo en el disco duro. Esa es la gran diferencia. Esto no está borrando, pero sí está sobreescribiendo. Es decir, se está yendo al disco duro y está cambiando el contenido. Entonces, ¿qué pasa con el doble signo de mayor que? Pues si el archivo no existe, lo crea y pone el contenido allí. Pero si el archivo sí existe, lo que va a hacer es que el contenido lo va a poner al final, conservando el contenido original. Y vean que ya el contenido está repetido, ¿no? Y cualquier otra cosa que ustedes agreguen allí, pues va a estar al final. Profe, y si uno le pregunta qué tipo de archivo contiene. Dice que es un archivo texto. Ok. Bien. Entonces, así como nosotros podemos redireccionar la salida, podemos redireccionar los errores también. Ya que estoy obligando a que genere un error, ¿no? Estoy tratando de listar un archivo que no existe. Entonces, esto pues genera un error. Si yo le digo lspp archivo, él muestra el error, pero muestra también una salida que es válida, porque archivo sí existe. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo ls mayor archivo? Archivo IPP. Entonces, archivo tiene un ls normal, pero este error me salió por pantalla. Eso lo puedo también redireccionar los errores. Bueno, vamos a dejarlo así. Estoy redireccionando la salida a archivo, pero los errores los puedo redireccionar con la combinación 2 mayor. Vean que ya no sale nada por pantalla. Archivo tiene el ls y errores tiene el error. Profe, espere, entonces el 2 se refiere específicamente a errores. Al despliegue de errores por pantalla. Y los redirecciona a un archivo. Chévere. Ok. Veamos qué comando puedo utilizar. Este comando no.
Bueno, vamos a hacer un shell script que le da cosas. Esta línea que está aquí, uno se los pone a los shell script para iniciar el shell que uno quiere. ¿Sí? Hay varios shell. A lo largo de la vida de este programa, pues hay gente que lo ha modificado, ¿no? Y le ha puesto distintos nombres y que tienen pues distintas características. Por ejemplo, usan unas variables de ambiente, otros usan otras, pero hay dos vertientes originales que son estas dos. Y de hecho van así. Primero el shell, que se llama Bourne Shell. Y Bourne pues viene de, me imagino que el señor que la creó. Y después viene el California Shell. Es como las ramas, así como podemos decir la rama de Red Hat, donde está CentOS, Fedora y todo eso, y las ramas de Debian, donde tenemos Debian, Ubuntu, Kubuntu y ese tipo de distribuciones. Entonces, así son los shell, ¿no? Están los que vienen del Bourne Shell, el original, y después viene el California Shell. Estas dos ramas tienen lenguajes de programación distintos. California Shell, que lo llamaron C Shell, es porque su lenguaje de programación se parece un poco al lenguaje C. Y pues Bourne Shell es el shell original que ahora es el más utilizado, pero en su nueva versión, que es Bash, que significa Born Again Shell. Y ese es el que más se utiliza ahorita, el Bash. Entonces, como hay shell que pueden tener lenguajes de programación distintos, y si usted pone aquí una instrucción, puede que no sea entendido por otro tipo de shell. Entonces, uno pone esta línea aquí para saber en qué lenguaje de programación va a estar trabajando. Y que no dé un error de interpretación. Bien, entonces, ¿cómo le echo? Ya lo conocemos. Simplemente muestra el contenido de una variable, pero también puede mostrar comentarios. Profe, otra duda. Uno cuando escribe en la consola de comandos está escribiendo en el lenguaje shell, ¿verdad? Sí, señor. Y ahí ese lenguaje está usando el bash. Sí, señor. Porque la consola que estamos utilizando es Bash. Ah, vale, ya entiendo. ¿Sí? Vean que esta variable de ambiente, shell, contiene la consola, el shell que estamos utilizando. Entonces, vamos a escribir por pantalla esto, ingrese un valor, y la instrucción read va a agarrar por teclado y va a meter un valor en esta variable que la vamos a llamar var. Las variables en shell se acostumbran a que sean en mayúscula. Vamos a respetar eso. Le damos permisos de ejecución y lo corremos. Ingrese un valor, 1.
Sí, no estoy haciendo nada raro. Estoy simplemente leyendo un valor por aquí y lo estoy metiendo en esta variable. Vamos a poner... Esto es como para que tenga algo de sentido, ¿no? 1, 2, 3. Bien, entonces, estoy creando un archivo que se llama valores con 3 números ahí. Y ahora vamos a redireccionar la entrada. Vean que mi programa Shell toma los valores del teclado. La entrada estándar es el teclado. Sí, así como la salida estándar es la pantalla, la consola, y el despliegue de errores estándar es también la pantalla, la entrada estándar es el teclado. Pero nosotros lo podemos redireccionar. Decimos, yo voy a ejecutar esto, pero la entrada la voy a tomar de un archivo. Y ya, ejecuta. Y en cada una de estas preguntas, lo que hace es agarrar lo que hay aquí en este archivo y los va ingresando uno a uno a medida que el programa vaya esperando entradas. Entonces, este señor, de manera natural, espera 3 entradas por teclado. Pero nosotros le podemos decir, bueno, no, tome mis entradas de un archivo que se llama valores. ¿Y qué tiene valores? Pues tiene 3 números, 3 líneas. Y entonces va a meter un valor aquí, que es este primer valor que te dan en el archivo, este otro valor aquí, que es el segundo valor, y el último valor, que es el último valor que contiene el archivo valores. Entonces, podemos redireccionar entrada, salida y despliegue de errores con estos comandos, que, bueno, no son comandos, con estos símbolos de mayor, mayor, mayor y menor. Ok. Esto así descrito de manera simple, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ya vamos a ver que estas cosas nos permite combinar los comandos para hacer tareas complejas de manera fácil y rápido. Bien, secuenciamiento de comandos. Nosotros podemos ejecutar comandos uno detrás del otro, simplemente separándolos con comas. ¿Sí? Podemos hacer una secuencia de comandos. Pero podemos incluso hacer algo más inteligente. Si lo separamos con ampersand, ampersand, lo que vamos a hacer es, bueno, ejecute este comando. Y si ese comando se ejecuta bien, entonces ejecuta el siguiente. Y si ese comando se ejecuta bien, entonces ejecuta el siguiente. Vean que esta vez ejecutó este y como lo estamos obligando a que genere un error, pues entonces ya los otros no se ejecutan. Sí, podemos hacer secuencias de comandos y también podemos hacer una secuencia de comandos, pero cuidando de que
cada comando sea ejecutado correctamente. Y si cada comando es ejecutado correctamente, entonces pasamos a ejecutar al siguiente. Bien. Ahora viene lo más importante. Profe, entonces, por ejemplo, cuando uno instala un programa, ese tipo de comandos son como se ejecutan así. Si instalas un programa, los... Por ejemplo, si que Windows uno deja cargando la barrita de instalación, él está ejecutando comandos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Todo es a través de comandos, sí. Solo que tienen una interfaz gráfica. Bien, ahora Vale, vale. viene lo más importante, que son los pipes. Los pipes son representados con la barra vertical. No es ni el slash, ni el backslash, sino una barra vertical. Dependiendo de la consola, esto va a salir como partida aquí a la mitad, ¿no? Pero sigue siendo vertical. O sea, no es una barrita continua. Eso dependiendo del font que estén utilizando en la consola. Ahora, ¿cuál es la función que nos permite hacer este pipe? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Tenemos, qué sé yo, una barra transportadora aquí. Dios. Y aquí tenemos una máquina. Vamos a suponer que aquí tenemos, qué sé yo, entra arena. Y por el otro lado, esta máquina, qué sé yo, filtra la arena. Y entra otra máquina. Máquina 1, máquina 2. Esta máquina calienta la arena, la funde, y esta máquina, la máquina 3, agarra la arena fundida y la sopla y salen botellas. Sí, esto se llama un pipelining, ¿sí? O una tubería donde esto de aquí obtiene una entrada, la procesa, sale una salida. Aquí está la arena ya más bonita, cernida la arena. Esto sale la arena fundida. Y aquí sopla y sale esto. Entonces, una máquina toma una entrada y saca una salida. La salida de la primera máquina es la entrada de la segunda máquina. Y la salida de la segunda máquina es la entrada de la tercera máquina y ya obtenemos un producto final. ¿Vale? Bueno, ahora cambien estas máquinas por un comando donde la entrada de un comando es la salida de otro. Esta salida es tomada como entrada de este comando y la salida de este comando es tomada como la entrada del siguiente.
Eso es un encauzamiento, un pipelining o una tubería, como lo quieran llamar. Vean que, por ejemplo, en UserBean hay muchísimos comandos y no los podemos ver. ¿Qué hace LES? Les muestra página por página un archivo. Entonces, con un encauzamiento podemos, a la salida de UserBean, se la podemos pasar como entrada de LES. ¿Qué sucede? Que ahora el LS me lo muestra página por página. Rapidito, para irnos. 5 minutos. Quiero saber cuántos comandos hay en la carpeta UserBean.